Periplánesis es como se llama esta exposición, como se la titulé. Es una exposición que se está haciendo en el Centro Cultural de la Diputación y es una palabra griega que quiere decir trasladarse libremente, sin una meta especial. Entonces, en galego, como no hay una palabra parecida, pues lo quise traducir así, deixándose ir, y realmente es lo que significa. ¿Por qué elegí ese título? Es una filosofía, es una postura de vida que a mí me marcó conscientemente desde que fui una persona adulta, pues la elegí para navegar por la vida. Y de hecho, pues el hecho de estar aquí es un resultado, ¿no? Vengo de Atenas y ahora vivo en Galicia. Ahora, ya llevo 25 años casi viviendo aquí. Entonces, también como eso, si lo trasladamos en el arte, o sea, como postura también filosófica o como quieras que se diga, en el arte, es lo que ha significado mucho para mí. Además, pues tener una postura en la vida casi inevitablemente la tienes en el arte. Entonces, me dejo ir, me dejo llevar por lo que puede surgir entre las manchas, lo que sale en el lienzo. Me dejo llevar libremente, pero teniendo conciencia de eso, viajando en mi inconsciente, dejándome trasladar en los lugares del inconsciente, del alma, de los recuerdos, y allí ya es cuando esa aventura cobra cuerpo y empiezan a surgir formas, temas, sensaciones. Allí es cuando lo más interesante de ese viaje, que es como en la vida misma, ¿no? Que, como dice también Cavafis, que también no se puede tener miedo, no se pueden tener miedo al salvaje Posidón, ni a los lastrigones, ni a los cíclopes, porque eso, si no lo llevas dentro de tu alma, esos miedos, quiere decir, si no los yergue tu alma ante ti, vas a estar mucho más libre para vivirlo. Lo mismo es en el arte, porque los miedos también los hay, pero bueno, si una persona libremente se deja llevar, es mucho más interesante, y a lo mejor también tengo que decir que sin tener una meta concreta para llegar a la obra, pues a lo largo de ese viaje, como en el Ulises, en el Ítaca de Cavafis, se enriquece uno y en consecuencia cobra sentido también la obra. Es lo que vives a lo largo de ese viaje. Entonces, pues, ¿cuál es el viaje en el arte? Pues a mí, por supuesto, me sale Grecia, porque está aquí, ¿no? Está aquí, está en todo, está en mis células. Pero también tengo que decir el hecho de vivir aquí, de estar en contacto con la naturaleza, de ver el paisaje gallego y de llegar a ser ya elemento mío, de entenderlo, de gustarme, por supuesto, todo eso me ha influido y va saliendo en mi obra. No sale fotográficamente, ya os digo, son paisajes, porque antes yo no hacía tanto paisaje, sobre todo me centraba en la figura humana o en los interiores, en los espacios interiores. Pues ahora noto que me sale mucho el paisaje por vivir aquí. No son fotográficos, sino son elementos que voy cogiendo de la naturaleza, que me van quedando en la memoria, cosas que me han emocionado, me han llamado la atención, y voy como componiendo otra realidad, que es
pues una realidad que existe en mi fantasía o en mi sentimiento y que es también la que me gustaría que el espectador viviera como tal, o sea, que se dejara también libre para poder sentir ese viaje a través de mis cuadros, de mi obra, dejarse libre y vivir su viaje interior, en lo que mi obra le puede sugerir en su fantasía, en su imaginación o en sus sentimientos.